Hola Ele, bienvenida, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Muy ¿Todo buen bien? día, muy bien. Buen día. Gracias, todo muy bien. Hoy salió rozagante, se ve que durmió Está anoche. radiante hoy. Venía del avión ayer, hoy está fantástica. Bueno, se Estoy fue recuperada. acomodando, claro, correcto. Claro. Y fuiste a Charlie, la fábrica de Sí, fue a chocolate. Charlie. También. Hermosa obra. Juanjo dijo también que le gustó mucho. Bueno, es Tenemos un que ir, ¿no? planazo. Hay que digamos. ir, hay que ir. Bien. Sí. Y hay que ir con los chicos. Con sobrinos. Porque Sí. es re linda la historia, está muy bien plantada, Rada es espectacular. Todo esto en el Gran Rex, ¿no es cierto? Sí, En el Gran Con, Rex. Además, horarios adicionales por la tarde en las vacaciones de invierno. 15 y 17. 15 y 17. Y ahora de acá el Está muy domingo bien. a las 20. Ok, bueno. ¿Cuántos temas para este miércoles, no? Yo no sé si vieron la publicidad de La Llama que Llama, no sé qué, pero hay una publicidad en la Argentina que hace alusión al caso Adorni. No, es increíble. Una publicidad mundialista que hace alusión al caso Adorni. Es tremendo. O sea, O sea, mirá Solo en Argentina. ¿Cuánto ha calado? ¿Cuánto ha calado, no es cierto? ya es marca país. ¿Eh? Ya es marca país. Ni si llegás hasta ahí. Y sí. Eso es la destrucción de un activo político. Yo tal vez, Adorni piensa que por ahí por el efecto boomerang, porque todo en la Argentina pasa, que en algún momento la sociedad lo reivindique. No lo sé, puede ocurrir, puede pasar. En política, definitivamente nadie podría decir que tal cosa no va a ocurrir jamás. Pero no es menos cierto que lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses y medio lo ha puesto en una situación hiperdelicada. Sí. Con falta de licencia social en muchos ámbitos, con muchos cuestionamientos de los propios, en medio de una interna de gabinete al rojo vivo, donde Arca deja trascender algo que es insólito, que se traduzca, que es que hay alguien que se ha acogido a la ley de inocencia fiscal. Es algo que no Es un puedes decir, escándalo, digamos. Que es un registro que es privado de las personas. Trascendido eso, después Adorni confirma que él también va a entrar en inocencia fiscal, o Y sea, la va a ser una mujer. declaración anticipada, una declaración simplificada de ganancias. Está todo legal, está permitido, fue votado por el Congreso. Justamente estas cosas eran las que se querían evitar. Vidal decía, cuando se aprobaron los blanqueos, nunca eran para que puedan utilizarlo los propios funcionarios, porque parecía que estaban haciendo Claro, una una ley ley a a su su favor. medida. Eso, correcto. Pero todo esto, eventualmente, antes de la declaración jurada, es porque básicamente necesita para la declaración jurada que algunas cosas cierren. Habría pedido, cuenta un medio esta mañana, trasladar a la madre a un barrio cerrado por cuestiones de seguridad y el alquiler, obviamente, ¿cómo creen que pidió pagarlo? En efectivo. Claro, correcto, muy bien. Bueno, más allá de todo eso, esta es la publicidad, miren. ¿Qué promesa hiciste si salimos campeones, bebé? Declaro la casa del country. No puede ser eso, no puede ser, es increíble. Ustedes entienden de qué estamos hablando, ¿no? Es tragicómico. Igual O este sea, país. cruzaron una línea y yo no sé si se vuelve de ahí. No se vuelve, digamos. No. Después no importa ni quién es, pero es conocido, no importa, va a ser masivo. Pero el solo hecho de que alguien haga en medio del mundial una por supuesto va a tener un atractivo publicitario extraordinario, todo el mundo va a hablar, Obvio. de hecho estamos hablando nosotros, pero es de una osadía pocas veces vista. No. Estamos hablando del jefe de gabinete de ministros. Perdón, jefe En de gabinete actividad. de ministros activo, Claro. hoy en funciones, haciendo anuncios, coordinando un gobierno, un gabinete. Sí, es meme. Claro. O sea, se convirtió en meme. Y ya no es Es fuerte. el menemato, digamos, que pasaban también este tipo de Pero eso cuestiones. pasó después. Sí, ¿entendés? claro. Mientras duró el gobierno de Menem, Paulino se va a acordar mejor que yo porque seguía los casos de corrupción y de política, nadie cuestionaba los medios, pero nadie lo cuestionaba a nivel sociocultural. Y ahora estamos hablando de una persona en sus funciones que está haciendo se está haciendo meme. Por supuesto, Menem tuvo muchos cuestionamientos. Recuerden la Claro. Ferrari a 200 kilómetros, recuerden los escándalos de la vida personal, Claro. de Olivos. Sí, sí, sí. Pero, Hablo de por esa supuesto. pero la persona. crítica álgida fue después de su mandato. Básicamente, en campaña, en el año 95, muchos hablaban Sí. de que billetera, todo lo Sí. que ustedes ya conocen, de que el voto cuota, con un desempleo abierto del 18%, Sí. con situaciones delicadas en términos económicos, una economía que había pulverizado la inflación era el 0,2, negativa, había deflación en la Argentina en algún Sí. momento. Pero claro, las jubilaciones estaban quietas en $200 durante 5 años. Era Norma Pla, Caballo llorando, Sí, sí, Caballo sí. diciendo con $10.000 no puedo vivir, los jubilados ganando $200. ¿Se acuerdan? Todo Sí, eso. sí. No, Corralito, todo Bueno, después terminó del modo que ustedes ya conocen. Fue una época de transformación enorme, de un proceso de privatización muy amplio. La Argentina parecía involucrarse en el mundo, abrazó el consenso de Washington, que era lo que habían abrazado muchos países. Era un clima de época además, que incluía a Brasil con Fernando Henrique Cardoso,
El Mercosur se potenció después del lanzamiento que habían hecho Sarney y Alfonsín. Había diálogos bilaterales recurrentes. Cuando había algún conflicto, Menem se tomaba un avión y hablaba con Fernando Henrique Cardoso o viceversa. Eran épocas de construcción de un bloque comercial que iba a sopesar lo que estaba sucediendo ya en ciernes en Europa y lo que Estados Unidos pedía para la región. Bueno, en fin. Hice una analogía chiquita, pero Paulino es como el profesor ese de la facultad que le tiras un tema y se te va para dando geografía y termina. Sí, me fui un Vos poquito a la largo. mañana Te no pido podías disculpas, trabajar. te no pido podías disculpas. trabajar. Sí, sabés que tenés razón. Sí, tremendo. porque Perdón, sí. Yo dije una Te llamo al silencio, no, está bien. Y todo empezó con una publicidad que decía alguien, ¿y qué jurás? ¿Qué promesa haces si Argentina sale campeón? Nada. obvio. Declaro la casa del Declaro country. la casa del country, como si cualquiera Dios tuviera una casa en un mío. country, Obvio. digamos. Nada. Bueno, en fin, qué sé yo. Nada. Igual es escandaloso. Todo es escandaloso. Y Eh, lo más escandaloso es que todo pasa como si nada, con esto de... Se normaliza, es verdad. Claro, se empiezan a normalizar los escándalos, entonces pierden sentido, pierden fuerza y no pasa nada. Pasa el escándalo, las propiedades quedan y seguimos como si nada. Nunca hay responsables. Y eso es lo que más perjudica, Bueno. porque nunca hay responsables de nada. Es cierto, pero. Pero, Hoy se cumple un año de la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, con una condena que para muchos fue ejemplar. Que la aparta de la arena política, que la pone en prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Desde hace un año va a haber alguna movilización, con algunas marchas, todo muy chiquito, menor, residual, de alguien que supo ser el centro y eje de la política, el eje predominante de los últimos 20 años. Como presidente o efectivamente como vicepresidente o en la oposición, digamos, ¿no? Y se la condenó después de muchos años, Sí. pero con prueba y hechos. Y con 17 jueces que alumbraron una condena en distintas instancias. Con lo cual es cierto, pero tenemos algunos matices. pero no deberían ser todos medidos con la misma vara. Por Y todo, supuesto. claro. Entonces es... Por supuesto. Definitivamente. Ese Por es el supuesto. punto, porque si no siempre queda como tergiversado todo. En cambio, si los medís a todos con la misma vara y donde hay responsabilidad hay el castigo, entre comillas, que corresponde, sería todo más justo y más honesto Sí. y más leal con el pueblo. Sí, en cualquiera de los casos siempre, viste, es un debate histórico, ¿no? Porque vos tenés que dar celeridad, pero tenés que juntar y reunir las pruebas. Y efectivamente las dos cosas a veces no van de la mano. Sí es cierto que vos no le podés pedir celeridad al Poder Judicial si vos al Poder Judicial no lo dotás de instrumentos, no le nombrás los jueces, los fiscales, los defensores, Claro, que es si lo que tenés está- el nivel de vacancia Tal que cual. tenés hoy, o si en su defecto no le nombrás los brazos auxiliares para que te hagan los peritajes como corresponde. Yo recuerdo alguna causa por enriquecimiento ilícito, algún exfuncionario cuyos peritos contables al juez le dijeron, mire, tengo turno en 10 meses. Claro. Por tanto, te empezás una investigación, pero no tenés el peritaje que necesitas por orden judicial para seguir avanzando y tenés que demorar todo un año y pico, no por algo que vos quisieras hacer, sino porque el brazo auxiliar que te tiene que asistir no tiene posibilidad de hacerlo. ¿Me explico? Entonces, la justicia también es un combo. Y efectivamente, comparto con vos, nada mejor que medir a todos con la misma vara. Y eso ha costado caro a algunos que estamos planteando estos matices sobre lo institucional, la república, aunque esté más cerca de mis ideas en términos de lo que ocurre con el gobierno. Porque si, de vuelta, Cristina Fernández de Kirchner nombraba por decreto al hijo en la corte, Claro. hubiera sido un escándalo nacional. Totalmente. Si el presidente no hace conferencia de prensa, ni habla, solo lo hace con los que están más cercanos o tienen mayor afinidad, si eso lo hacía Cristina como lo hizo, salimos con un cartel que decía queríamos preguntar. Claro. No es muy distinto. Pero, Paulino, me parece que acá hay un punto que vos estás haciendo y que también tiene otra cara, que es, hay un cambio de época. Esto que estamos diciendo sobre Manuel Adorni, que en esta mesa no va a haber nadie que lo defienda, no incluso mirando los datos de las últimas No, horas. no es que lo defienda, tiene que defenderse Bueno, él y pero él me no refiero alumbró. a, no estamos Correcto, justificando sí. ni siquiera esta posición del gobierno de retener a una persona que no puede justificar su patrimonio, sus ingresos, con sus ingresos. Ahora, dicho esto no hubiera pasado en otro momento por el cambio de época que estamos viviendo. En otro momento un jefe de gabinete hubiera tenido tanto poder político que los medios hubiéramos cuestionado, pero ni la justicia se hubiera pronunciado a favor, ni hubiera avanzado una causa, ni el resto de los poderes, no hubiera habido una publicidad como acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque era el jefe de gabinete. Estoy tan de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque a Menem en la causa Armas lo investigaron mientras estaba en el poder. Menem ni bien dejó el poder, terminó 6 meses preso. Sí, es verdad. Perdón, Pero también es cierto que tuvo mucho más poder que esa época
no se lo tocaba. Y de hecho podríamos haberle cuestionado muchas más cosas a nivel judicial. El periodismo siempre hacía lo que podía. Porque fíjate, por el caso, la causa emblemática para el poder, la que más puede dañar a los hermanos Milei. Sí. Libra. ¿En qué estado está? Sí, pero está en la justicia. Sí, pero hace un año y pico que no hay información. Es verdad, pero bueno, yo lo que digo es, como dijiste recién, la justicia tiene que avanzar. ¿El gobierno está dotando a la justicia de recursos? Sí, hoy lo está pero haciendo. vos cuando planteas un clima de época distinto, que yo valido en términos de que hay más que se animan o que la investigación se hace más en simultáneo, bueno, con algunos sí, con otros no. Bueno, puede ser. ¿No? Habría que preguntarle a la justicia por qué Porque hace vos eso. pensás que el celular de Novelli fue abierto a fines de... El 9 de enero tenía ya la información el juez. El fiscal Tayano, en quien está delegada la investigación. ¿Qué medida de pruebas ordenó? ¿A quién convocó? Ese celular dice, entre otras cosas, que el presidente, cuando era diputado, cobraba $2.000 por mes para promocionar algo. Que después, inclusive como presidente, habría cobrado una plata. Que habrían tarifado las visitas. Habría una especie de precontrato, que nadie sabe si se firmó o no, pero un periodista dice que lo vio, firmado, Vidal, de Clarín, establecía un cobro de $5 millones para el presidente a propósito de promocionar la cuestión Libra, Sí. que además nunca pudo explicar. Y la vez que la explicó tuvieron que editarle la nota, Sí. porque lo que decía podía incriminarlo jurídicamente. Ustedes lo recuerdan, no Sí, estoy sí, sí, diciendo sí, nada sí, que sí. no estemos sabiendo. Bueno, ¿Está lo bien? mismo pasa con otros No casos. quiero caer en Caso en Cuadernos. algo personal. Yo me recuerdo que yo estaba al aire en Radio Nacional hace 3 gobiernos cuando pasó esto, recién ahora estamos en juicio oral. Caso Cuadernos. Más de 10 años pasaron. Sí, es cierto. Tiempos de la justicia. Sí, pero se recolectó la prueba, Sí, 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 empresarios encumbrados reconocieron que pagaron, otros Pasa que hay reconocieron veces que que recibieron plata, otros que la transportaron, Sí. ¿no? Sí. Y todo eso reunió tantas pruebas que al final del camino se está sustanciando un juicio. ¿Me gustaría que sea más rápido? Sí, claro. Mira, acá Silvia dice que la justicia no tiene recursos en la causa Libra. La justicia tiene los más o menos recursos, es para todos igual, no es que para una causa tiene o para otra no tiene. No sé qué decís vos. Para mí la justicia está falta de recursos a todo nivel y en todos los estratos de la justicia. Sí. Lo que digo es que hay una celeridad en algunos temas que no hay en otros. Claro, pero no depende Es de eso. los recursos. Ahí depende de la No, decisión del juez. Depende de intereses. Sí. Porque en el caso de Adorni hay más que pruebas como para haber ordenado algo o que suceda algo y no estar en esta instancia. Pulchita se movió rápido, llamó a los testigos, convocó, hizo lo que tenía que hacer. El problema es que a Adorni le explotaba todos los días una Claro. granada distinta, digamos, en su Eso alrededor. está en su curso. Yo creo que va a tener una Ahora hace 20 Una días, resolución hace judicial. 20 días que le Sí. en un impasse que le permitieron para ver cómo ordenan los números, lo blanco y lo negro. Pero Y también estamos todos a la espera de esa declaración jurada. hay un termómetro social que marca también toda la agenda de esos temas, porque lo de Libra, las personas no, obviamente que es gravísimo, pero nadie está preocupado por eso, pero tal vez la arrogancia de Adorni lleva a Claro. que ante esta situación, Lo haces tangible. sí, Claro. Sí. y lo tenés Es verdad ahí. lo que dice. Sí. Adorni está pagando más lo suyo Sí. que lo nuevo. O sea, el pasado de Adorni lo está condenando más que el presente, tal vez. Yo te tuviera haber vos hecho todas Sí, esas para es- rendir un es- examen sería bárbaro, porque me lo resumís tan bien. Te quiero mucho. Perdón, me dijiste que era larguero antes y ahora pero que ahora resumo. una de cal y una de arena, que le dije, no sé cuál es cuál es mal Yo y ya cuál te es dije, buena. no importa cuál es, una y una. Una y Pero- una. Sí. Nada más. Bueno, está muy bien. A mí lo que me asombra por ahí del caso Adorni es nadie, la justicia no le puede exigir o no le pudo exigir a Adorni una presentación más rápida de su declaración No, porque jurada está en términos por las legales. pruebas. Porque todavía no terminó el plazo. El plazo vence el 31 de julio y siquiera Pero Adorni siendo puede al presentar ser el 31 de funcionario. julio. Está bien, Pero perfecto. sería Pero- que un poder de la República intervenga sobre, otro poder. No. Tenés que cumplir con las normas. La norma establece eso, está en su derecho. Lo que pasa es que él no está pudiendo explicar. Es como. Claro, está bien, está bien. Es como Esper, ¿te acordás? Sí. Hasta que no apareció el documento y el contrato, que le habían pagado $300.000, él decía, no lo cobré. Le preguntaban y hacía vacía. Y después, cuando tuvo que explicar, Cuando- fue todo lo que ustedes Ya ya está. conocen. Claro. No, mire, lo cobré en 2019, pero usted hizo el trabajo. No lo hice porque vino la pandemia y devolvió la plata. No, claro. Es maravilloso todo. Claro. Después terminó siendo Fred Machado, con todas las implicancias que eso Sí. implica, alguien que se reconoce culpable en los Estados Unidos de delitos menos gravosos de los que podrían porque él ser. declaró. Porque él declaró, Porque por nosotros eso. no sabemos si tuvo vínculo o no con el narcotráfico. La verdad que no se sabe. Lo que pasa es que como él dijo que no los tenía y ¿cómo se dice cuando alguien se incriminó Sí. en otro delito para Exacto. no terminar siendo se asume por culpable narcotráfico. eso, se asume culpable en otro cuestiones aspecto. fiscales. Claro.
Para poder zafar de lo grave. Exactamente. ¿Se entiende? Sí. Y financió una campaña en la Argentina, lo cual da cuenta de quiénes financian en la Argentina. Mecanismo que falta transparentar. Sí. Y que Argentina debería en algún momento discutirse. Bueno, tenés muchos temas en el día de hoy, tenés una mesa servida fantástica, formidable. Dejamos a los oyentes deseosos Sí. de información. Y la y conclu- además creo que va a hablar con Juan Pablo un ratito. Sí, ¿Ya claro. llegó? Claro. Sí, ya está en Estados México, Unidos. así que en un Ah, ratito. está en México. Está en México. En un ratito vamos a estar hablando del partido de ayer y todo lo que se viene con. Ya estamos en el Mundial. Está bien. ¿Ahora entraste en Parece clima que- o no? No. No, nadie entró. Sí. Después de que hable Sí. con No. Juan Pablo vas a entrar en clima. Claro. Acordate lo que yo te Conclusión digo. de la mañana, hablando del clima, Paula y yo seguimos con frío. Muy bien. Muy bien. Otra vez sopa. Otra vez sopa. Bueno, no, L, lindo programa. O sea, el niño del ¿Qué? aire ¿Qué acondicionado. cosa? El niño del aire acondicionado es así. Directo. No sabe ni va lo que es el golpea. niño. No sé, no importa. Bueno, buena mañana. y Gracias, buen programa. gracias. Nos reencontramos. Hasta mañana. La realidad te entrena a diario. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi inician el juego para entenderla mejor. No somos nadie. Hasta las 14 Un nuevo punto de vista. en Now 97.9, tu nueva radio.